Y es la hora de la entrevista con nuestro compañero Aitzol Zubizarreta. Aitzol, todo tuyo y también en clave sindical. Efectivamente, todo mío, todo preparado para hablar efectivamente de sindicalismo, de protestas laborales, de esa convocatoria de huelga general convocada por ELA y ELA por otros sindicatos para el próximo miércoles. Para ello, hoy contamos con la presencia del máximo responsable del sindicato ELA, Adolfo Muñoz, Chiqui Muñoz. Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, dando por hecho que tener que ser rescatado es una mala noticia, ¿cree que la situación actual haría conveniente que España fuera rescatada? Bueno, si hay rescate, ya ha habido un rescate para la banca, dicen que van a venir 100.000 millones, pero van a entrar por una puerta y van a salir por otra. Es decir, la economía real de la que dependen los empleos, las prestaciones sociales, de la que no se va a enterar, ¿no? Porque el dinero que recibe la banca lo va a utilizar para pagar a los bancos extranjeros que financiaron, a su vez, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y si hay rescate en el grado en el que se produzca, va a venir acompañado de unas condiciones durísimas, ¿no? Ya las hay, 100.000 millones, para recordar, 100.000 millones que se le da a la banca, 102.000 millones suponen los recortes que ha aprobado Rajoy hasta ahora, ¿no? Y si hay rescate para el pago de la deuda, tampoco se va a ver un euro para la economía real porque es para pagar a los especuladores. O sea, ¿cree que ese rescate no solucionaría nada? No, en absoluto, no. Lo que va a traer consigo es profundizar más en el abismo social al que se nos lleva, ¿no? La economía está colapsada, la economía real está colapsada, están, si se puede decir, vampirizando, extrayendo todo lo que pueden de la economía real, de nuestros salarios, de las prestaciones sociales, privatizando todo lo que puedan lo público, y todo eso que nos quitan a nosotros hace de vaso comunicante. Lo que nos quitan a nosotros se lo dan a una cuadrilla de sinvergüenzas, porque es así, que ganaron en la especulación, ganaron en la fase de crecimiento y van a ganar en la fase de crisis. Sí, a pesar de esa visión, digamos, pesimista que nos traslada, el pasado lunes contábamos con la presencia del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, el señor Aguirre. Reconocía que nos encontramos quizá en lo más profundo de la crisis, pero se mostraba de alguna manera esperanzado de que en 2013 la cosa pintaría bastante mejor. ¿Comparte usted ese punto de optimismo? En absoluto. Es el mismo consejero de Economía que, si se repasa la hemeroteca, hace 6 meses decía: en el segundo semestre de este año va a haber crecimiento y va a haber empleo, ¿no? No, yo creo que la política en general, no desde el desprecio a la política, quiero explicarme, porque nosotros necesitamos a la política, pero necesitamos una dialéctica con la política, primero, que acepte que el movimiento sindical y social no es un agente subordinado, y en segundo lugar, que empalme con las necesidades sociales que estamos planteando, ¿no? Y la política monta un sainete. ¿Para qué? Para eludir contestar a una pregunta. Y esto es muy transversal, afecta a todos. ¿Por qué? Porque Rajoy ahora, que es la derecha vocacional, el anterior era una fotocopia, Zapatero era una fotocopia de la derecha, ¿no? Que es la que está aprovechando la coyuntura para hacer lo que en otro tiempo no pudieron, saquearnos, es lo que están haciendo, ha tomado básicamente 4 decisiones. La primera, convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública para pagarla con recortes. La segunda, modificar la Constitución española, sacrosanta Constitución española, para establecer que la prioridad de los presupuestos públicos es el pago de la deuda, el pago a los que especulan con la deuda, ¿no? Que van a volver a ganar, están ganando, ¿no? Recordar que esa reforma la hace el mismo partido que el consejero Aguirre. Parece que el Lehendakari no es del Partido Socialista, ¿no? El golpe de Estado que supone cambiar el fin de lo público, que es lo que se ha hecho, el fin de lo público había que entender, había elementos de cohesión social, los han quitado. Sí, me había hablado de 4 puntos. Me ha dado sí, 2. 3, ley de estabilidad presupuestaria, para decirle a cada administración qué déficit va a tener, y hay que recordar que la política fiscal la tienen trincada. Si no se modifica la política fiscal y si te dicen qué déficit tienes, no te va a quedar más remedio que hacer recortes, si sigues lo que Rajoy dice. Y luego Rajoy está haciendo, el 4º punto, leyes básicas. Y mediante leyes básicas te dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer... ¿Cuál es la pregunta? Nosotros hemos interpelado a los candidatos al Lehendakari porque estamos en una fase de emergencia social. Y no valen cuentos chinos. En este momento no valen cuentos chinos. Y la pregunta es: ¿vais a hacer lo que Rajoy manda? Porque si vais a hacer lo que Rajoy manda, no va a haber política propia en Euskal Herria, no va a haber política social, y nuestra gente necesita esa política social. Sí, pero perdone, en una crisis tan globalizada como usted ha enumerado, ha hecho referencia al gobierno vasco actual. También dice que ha trasladado una pregunta a los candidatos al Lehendakari, por tanto, a alguno que vaya a ser Lehendakari le ha trasladado directamente esa pregunta, pero... A todos los que se presentan. ¿Qué margen de maniobra tiene un ejecutivo relativamente pequeño en un país relativamente pequeño, o bastante pequeño,
ante una crisis que nos viene de arriba hacia abajo? ¿Tiene margen de actuación de maniobra? Tiene margen de actuación de maniobra, claro que tiene margen, ¿no? Faltaría más. ¿En qué? Primero, he dicho, la alternativa empieza en desobedecer, porque todo eso profundiza en el colapso, tiene por objeto saquear salarios, saquear prestaciones sociales, privatizar la sociedad, y a ti te van a decir que tienes que hacer eso. La alternativa empieza por ahí, porque evidentemente no estamos en condiciones de asaltar el Palacio de Invierno, faltaría más, mira cómo está la clase política. Pero de ahí a dejarte llevar y que Rajoy consiga, la derecha económica consiga que en el Estado, independientemente de que haya instituciones distintas, con partidos distintos, todos hagan lo mismo, nos parece que hay un gran salto. Y nosotros exigimos a la política, si quiere elementos de credibilidad, que necesita elementos de credibilidad, que empiece por la desobediencia. ¿Y qué puede arreglar una huelga general, la convocada para el próximo miércoles? ¿Es una herramienta para...? Bueno, primero para explicarle a la gente que estamos en un tránsito en el que un compañero mío me decía el otro día, que estaba preparando una asamblea, me decía, yo voy a colocar 2 transparencias iniciales, voy a colocar a mis hijos y voy a colocar a mis padres. Mis padres ya no están, pero mis padres se fueron pensando que nuestra generación iba a vivir más dignamente. Nosotros no podemos decir eso. Y evidentemente tiene un grandísimo valor. Viendo cómo está la clase política es esta. Esto en Alemania se publica, esto es Der Spiegel. Y coloca a todos los que han estado en los partidos dando cobertura al capital y dice, la política sí que compensa, dice, de servidores públicos a forrarse en lo privado. Esto pasa en Alemania, pasa en el Estado y pasa en Euskal Herria. Esto explica por qué la clase política da cobertura. Y insisto, el espacio social en el que estamos trabajando, sindicatos y movimientos sociales, buscando una interpelación no subordinada con la clase política es imprescindible, más allá del resultado, porque luego la gente tiene mucho miedo, ¿no? Obviamente quienes convocan la huelga general la van a defender, la van a argumentar y van a tirar adelante con ella, pero hace unos minutos nuestros compañeros de Radio Euskadi, del programa Boulevard, Dani Álvarez, entrevistaba al presidente de Confebask, de la patronal vasca, y decía, de modo resumido, que no era el momento para huelgas generales y además criticaba bastante la actuación y el posicionamiento de los sindicatos. Vamos a recuperar, si le parece, un pequeño extracto de esa entrevista. Yo creo que esto es una auténtica locura y un auténtico disparate, ¿no? Yo creo que a la economía hay que ayudarla, no hay una huelga general, lo que hace es perjudicar la economía, perjudicar la competitividad, o somos competitivos o no tenemos futuro, ¿no? Entonces no tenemos comunicación, no tenemos diálogo, estamos en estos momentos esperando a que pase la turbina esta política que tenemos previa a las elecciones. Yo creo que son momentos muy complicados para tender puentes de diálogo. Estamos abiertos y es una obligación estar siempre dispuestos a negociar, porque yo creo que el país necesita un gran pacto, un pacto de todos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice el señor Lujua. Él tiene el pacto con la política, él ya sabe, él habla a caballo ganador. Ellos tienen 31 de mano en esta partida, ¿no? Les han dado todo lo que querían. Yo lo que le digo a la patronal es un lobby muy efectivo para presionar a la política, que obtiene casi todo, y es un lobby financiado con dinero público, ¿no? La patronal es un lobby financiado con dinero público, que dice que quiere que se recorten los gastos corrientes. Eso es un eufemismo para decir que se baje el gasto social, porque no quieren pagar impuestos. Tiene una estrategia, aprovechando la reforma, para atacar salarios. Va a haber un ataque despiadado contra los salarios, y nosotros sabemos que si se ataca el salario se van a perder más empleos. El salario no solamente es reparto de riqueza porque es justicia, es que además activa la economía real. No nos olvidemos, si bajan salarios, nos bajan... ¿Hace cuánto, perdone, que no se sienta con el señor Lujua, como responsable de Confebask? Nosotros hemos estado con la patronal. ¿Hace cuánto? Sí, estuvimos 2 veces cuando se le plantearon el tema del acuerdo interprofesional. No es un problema de Pero hace bastante ya. Pero no es un problema de falta de educación. Nosotros somos muy educados. Es un problema de que no defendemos lo mismo. Y hemos estado con la patronal guipuzcoana hace poco tiempo y nos dijeron claramente que van a atacar salarios, y ella les dijo, con nosotros no. Si lo vais a hacer, que lo vais a hacer, lo estáis haciendo, chantaje tras chantaje, con nosotros no. Dice falta de competitividad. Bueno, falta de competitividad atacando salarios, una patronal que dice que aplaude el rescate cuando sabe que no va a haber un euro en la economía real. La patronal, si estuviera preocupada por la economía real, levantaría la voz en relación a lo que está pasando, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué busca la patronal? Busca legitimación sindical. Mientras se ataca lo social y mientras se ataca el salario, quiere que los sindicatos le demos legitimación social. Ella no lo va a hacer. No, ella lo que les ha dicho, ya sabemos lo que vais a hacer, pero no lo vais a hacer con nosotros, ¿no? Insisto en lo del lobby financiado con dinero público, porque ¿dónde se ve eso con naturalidad? En el tema fiscal, por ejemplo, ¿no?
el que era secretario general del SEA hoy es diputado de Hacienda en Álava. Y el que era diputado de Hacienda en Vizcaya hoy es alto cargo de CEBEZ en Vizcaya. Ellos tienen el control de la política. Cuando piden un pacto, ya lo tienen. El pacto de dos, política, patronal, mundo económico, mundo financiero, ya lo tienen. Sí, vamos a avanzar, porque sí me gustaría también hacer referencia a la reforma laboral aprobada aproximadamente hace 6 meses. Decían los responsables de la patronal que los empresarios vascos actuarían con responsabilidad aplicando esa reforma. Los últimos datos que hemos conocido nos dicen que no sabemos, o al menos yo personalmente no sé si es fruto directo de esa reforma laboral, pero que el desempleo ha crecido notablemente en el último semestre. ¿Usted liga ambos conceptos, ambos hechos, el hecho de la aplicación de esa nueva reforma laboral con los malos resultados económicos? No, la reforma que es la que pedía la patronal, piden más, Botín está pidiendo que hay que profundizar más. La reforma tenía por objeto que la patronal tuviera instrumentos para atacar el salario y destruir empleo con facilidad, y barato. Y es lo que está haciendo, ¿no? Les han dado modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de convenios, el convenio sectorial no vincula, pasamos a una situación completamente desconocida en donde no va a haber mínimos sectoriales garantizados, en la empresa se va a poder tirar abajo las condiciones de trabajo, y luego tienen el elemento de la ultraactividad, que es la garantía de previdencia del convenio. Fíjate que en el proyecto que va al Parlamento planteaban que cayese a los 2 años, y en el trámite parlamentario, a propuesta de CIU, por cierto, lo han reducido a 1, lo cual coloca una espada de Damocles. Bueno, que nosotros tenemos un reto impresionante en relación a intentar salvaguardar las condiciones de trabajo de nuestra gente. Un reto impresionante, durísimo, muy difícil, que no se le puede ocultar a la gente. Y el sindicato tiene 2 alternativas. La primera no la vamos a hacer, y es decirle a la gente, no te preocupes que yo lo voy a resolver. Es imposible. En función de cómo están las cosas, en función de la fuerza que tienen, en función del miedo que provocan. Sin miedo no son nada, ni el gobierno ni la patronal. Sin el elemento del miedo no se puede entender lo que sucede. La gente está chocada y en el choque que están produciendo están intentando sacar todo el beneficio que pueden. Y la segunda alternativa es decirle a la gente, organízate. Necesitamos en las empresas organización sindical, y ella se va a aplicar con sus cuadros, con sus militantes, para decirle a la gente que la única manera de intentar sujetar lo que viene es mediante organización. El pasado martes le realizaba la misma pregunta a Ainhoa Echaide, la máxima responsable del sindicato LAB, se lo voy a trasladar también a usted. ¿No corren el riesgo de, no sé si con una excesiva utilización de la herramienta de la huelga general, desincentivar a quienes participan en ella, a que la gente de alguna manera esté cansada de participar en huelgas generales, en perder un día de salario, viendo, como quizá pueden ver, que no conduce a nada o a casi nada, que nada cambia con ese tipo de movilizaciones? Hombre, los procesos sociales se entienden en el tiempo, ¿no? La explicación hay que darla. Yo el otro día ponía un símil, ¿no? Si cuando el capital y la política están de ofensiva contra ti, retiras la defensa, pues imaginémonos al Barcelona atacando y el equipo contrario retira la defensa, te van a meter más goles que la leche, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de plantear elementos de defensa para intentar paliar lo que quieren hacer, ¿no? Sí, desde el punto de vista, sindical se puede entender perfectamente, pero quizás no tienen el miedo o el riesgo de que la gente se desanime, esté cansada de protestar. No, pero si es absolutamente proporcional a lo que está sucediendo, ¿no? Pongamos el ejemplo del sector público. En el sector público les han quitado el 5% Zapatero en el 2010 en mayo. 3 años de congelación salarial. Ahora la paga. Yo les interpelo, ¿pensáis que en los 7 u 8 años siguientes vais a tener subida salarial? Es que en la fase en la que nos meten, eso de la vampirización, en el sector público va a haber destrucción de empleo y van a atacar salarios. O sea, quieren una destrucción salarial impresionante, ¿no? Y desde ese punto de vista, nosotros, a la gente que tiene empleo, a la gente que todavía tiene empleo, hay que decirle, hay hoy más gente que el 29 de marzo a la que no le van a poder descontar nada. Los elementos de solidaridad, ¿no? Apelando a que nos preocupa no solamente, porque ¿qué nos ofrecen en alternativa? Resígnate, mírate el ombligo, colabora en esta especie de ley de la selva, profundo individualismo feroz, yo no tengo nada que ver con mi compañero, o trabajas elementos colectivos. Y nosotros hemos decidido que no nos vamos a quedar impasibles, que vamos a trabajar, que vamos a interpelar. Cuesta muchísimo, pero tiene una gran labor, porque si crees en algo,
y nosotros creemos en esto, tienes la obligación de defenderlo. Independientemente de lo que pase el día 26, tienes que defenderlo. Sabe que lo ha destacado usted, estamos en pre-campaña electoral, el próximo día 5 arranca ya oficialmente la campaña, a partir de entonces ya podrán claramente pedir el voto. Decía usted que les ha trasladado preguntas a los candidatos al Lehendakari. Lo cierto es que todos los partidos están hablando de fiscalidad con bastante intensidad, se está convirtiendo en uno de los asuntos principales dentro de los mensajes que están transmitiendo, pero ¿cree que a estas alturas es una quimera que se puede alcanzar un acuerdo entre partidos? Bueno, parece que todos están de acuerdo en que algo hay que cambiar. Nosotros pensamos que en el tema electoral, con todo el respeto a las elecciones, faltaría más, pero en el fondo hay una decisión de competencia electoral en donde lo social se relativiza. Es una retórica electoral, pero no tiene nada que ver con la práctica política al día siguiente a que las elecciones se hacen. Todos los candidatos al Lehendakari saben lo que viene y disputan, evidentemente, de manera muy legítima, espacio electoral. Porque si uno no se da cuenta, parecería en campaña electoral que han estado dándose de golpes los 4 años anteriores. Y no ha sido así. Han acordado todo. Han acordado la fiscalidad, han acordado los presupuestos. Hombre, la fiscalidad, el Lehendakari intentó de alguna manera llevar el debate al Parlamento Vasco y no, los partidos políticos... El Lehendakari, que es del Partido Socialista... Porque consideraban que las diputaciones tenían que llevar... Sí, pero el Lehendakari, que es del Partido Socialista, por los hechos os conoceréis, ¿no? En Madrid Zapatero decía que era de izquierdas bajar impuestos, con UPN han aprobado una reforma fiscal dura en estos momentos, y en Guipúzcoa, que Bildu hizo una propuesta fiscal que nosotros la criticamos porque nos parecía insuficiente, la responsabilidad del PSOE es haberla empeorado. Esos son los hechos, ¿no? Y a partir de ahí, desde que rompe con el PP, que no es casualidad, porque han gobernado con el PP haciendo esa política, el Lehendakari se ha puesto el disfraz de socialdemócrata para ir a elecciones, diciendo que defiende lo público. Aplicó los recortes básicos de Zapatero, de su cosecha ha aplicado otros, y como sabe que probablemente el resultado electoral va a ser mejor ahora en octubre que en marzo, porque viene dura y van a venir más recortes, ha dicho, mira, yo no los voy a aplicar y voy a convocar elecciones para ver qué resultado hay. Igual que en Galicia, el gallego, el presidente gallego, asesorado por Rajoy, le ha dicho, mira, mejor que las convoques ahora, porque si no, con la que viene, vamos a salir peor, ¿no? Y aquí hay una preocupación por eso, por espacios electorales, y desgraciadamente en la fase en la que estamos, eso tiene muy poca repercusión en lo social. Son elecciones al Parlamento Vasco, son elecciones autonómicas, pero acabamos de conocer en las últimas horas una propuesta, una iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a la que usted hacía referencia hace un instante, con la intención, según parece, de impulsar un impuesto de grandes fortunas. ¿Qué le parece la medida? Me gustaría encontrar una propuesta global de todo el tema de las figuras fiscales, con las propuestas globales, insisto, en donde se analizara abiertamente qué lucha contra el fraude fiscal se va a hacer en nuestra sociedad, en donde se analizara cómo se va a impedir la evasión de capitales. Está habiendo evasión de capitales, los que se dedican a eso no dan abasto. Tiene que ser más global. Se plantea en campaña electoral y en ese sentido Bildu tiene un problema. No tiene mayoría en Guipúzcoa. No sé si sabe qué resultado va a tener en juntas en Guipúzcoa, pero luego hasta ahora ha funcionado un tema, y es que hay una especie de eslogan, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Entre todos no es posible. Entre todos es darle veto a quien no quiere modificación. Y para el tema fiscal, en este país tenemos un órgano, que es el órgano de coordinación tributaria, que funciona como una secta secreta, en donde ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Recuerdo que ahí sí está la patronal, que es la única que tiene voz y voto en el tema fiscal, y lo que se tiene que explicar es ¿qué voy a hacer a sabiendas que me van a bloquear las propuestas de progreso? Porque proponer sí, pero ¿qué voy a hacer si se bloquea? Y los que en instancia política quieran llevar adelante propuestas sociales deberían reconocer explícitamente que necesitan que la calle les empuje. La calle tiene que empujarles. Dicen que un presidente americano, hace muchos años, demócrata, se reunió una vez con los sindicatos y los sindicatos le decían, quiero que hagas esto. Y el presidente se escuchó y le dijo, salgan a la calle y oblíguenme a que lo haga. Estamos en esa fase. Si no hay presión social, no van a cambiar nada. No va a haber nada si no hay elementos de movilización que les obliga a hacerlo. Bueno, y una última cuestión, precisamente para tratar de acordar un nuevo estatus fiscal. Ayer asistíamos a un encuentro entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, el señor Mas. No sé cómo está siguiendo esta cuestión, no sé si estamos hablando de fiscalidad, estamos hablando de identidad nacional, de qué estamos hablando, pero ayer parece ser que nuevamente el presidente pidió un pacto fiscal que parece no se va a dar. A mí que no se me olvide invitarle a la gente a que vaya a la manifestación del sábado,
en Gasteiz, en Donosti y en Bilbo, que hay a la tarde. Y en relación a lo que me preguntas, bueno, el Estado español tiene un pacto de Estado entre el PP y el Partido Socialista que determina que la soberanía reside en Madrid. Y eso lo sabía el lehendakari Ibarretxe, lo sabe más, lo sabemos todos, ¿no? Y a partir de ahí, probablemente más convoque elecciones, como se hizo también aquí, pero más sabe que el problema de fondo que tiene antes de elecciones y después de elecciones va a ser el mismo, y es el bloqueo del Estado a cualquier elemento que tenga que ver con la reivindicación de elementos nacionales, ¿no? En Cataluña ha pasado una cosa impresionante, y es una inmensa manifestación de casi 1,5 millones de personas que ha tenido la virtud en una plataforma muy plural y muy transversal, porque afecta a casi todos los partidos, el PP es el único que se queda fuera de esa historia, que ha tenido la capacidad de interpelar a la política superando a las élites de los partidos. Porque las élites de los partidos están en el control de la política. Igual que en la economía. Hay que trascender a la élite que no quiere que se hable de determinadas cosas y que se discutan determinadas cosas. Y desde ese punto de vista hay una gran responsabilidad en intentar gestionar eso. Porque hay que recordar que el cepillado del Estatut catalán empezó en una noche en la Moncloa con un acuerdo de CiU con el Partido Socialista. En ese tiempo estaba Zapatero, ¿no? La experiencia catalana es muy positiva, hay que sacar lecturas, y el reto es cómo esa movilización social impresionante se sigue gestionando para que en la agenda política entre lo que se reivindica. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, gracias por venir a Euskal Telebista y seguiremos atentos a la evolución de esa huelga de la semana que viene. Eskerrik asko. Gracias a vosotros.